Hoy vamos a hablar de política, pero yo a todos aquellos que nos gusta la política, que nos interesa y demás, os animo a quedaros porque no vamos a hablar de política en plan de partidos, en plan de este presidente, del otro, del ministro, no sé qué. No, vamos a hablar de sentido común en la política y voy a intentar demostrar, ¿vale? Que la política, a día de hoy, como concepto de organización, de pensamiento, de colocarse ideológicamente, no sirve para absolutamente nada, ¿vale? Y vamos a desmontar muchas películas, muchas historias, y vamos a hablar un poco de todo esto, porque al final mi intención es que os deis cuenta a todos vosotros de cómo nos programan la mente, cómo nos utilizan y cómo al final esto es un juego para mantenernos entretenidos, ¿vale? A este vídeo lo voy a titular claramente, porque además lo acabo de pensar y me parece correctísimo, Macarrilla for President, ¿vale? Porque otra vez he caído en la tentación de los tirantes, encima de los Ramones, con lo cual Macarrilla for President, y va a ser un vídeo top en el que, bueno, vamos a hablar de todo esto y no es mi intención acabar de presidente, pero vais a ver cómo desarrollándolo todo llegamos a conclusiones muy interesantes, ¿vale? Lo primero que me gustaría hacer es lo típico, ¿vale? Nosotros, la humanidad, la sociedad, la civilización, vivimos en una horquilla que vive entre la derecha y la izquierda, ¿vale? Derecha política y izquierda política, ¿vale? Y cada uno de nosotros creemos que somos o de derechas, o de izquierdas, o de centro, que se dice mucho ahora esto de soy de centro, ¿no? Y no nos damos cuenta de que todo eso no deja de ser una programación mental para que en vez de pensar por nosotros mismos, pensemos en dirección política. Pensemos en si soy de derechas o soy de izquierdas. Yo no pienso en qué soy, cómo pienso y de entre toda esta maraña de ideas o de ideologías, cuáles son afines a lo que yo pienso y cuáles no son afines, sino que pienso directamente en si yo soy de derechas o de izquierdas. Vamos a analizar primero qué es ser o qué es pensar o qué es una política de derechas, ¿vale? Vamos a irnos al término y vamos a decir, bueno, ser de derechas implica, entre otros factores o entre otras cosas, estar a favor de la propiedad privada, estar a favor del liberalismo económico, en el sentido de menos impuestos, en el sentido de menos leyes al respecto, de menos control, y en el sentido de más privacidad, ¿vale? Yo creo que podemos definir a la derecha, evidentemente, como he dicho, no va a ser un vídeo hiperpolítico porque no interesa, o no, porque no es interesante o porque no voy por ahí, sino vamos a hacer un poco los rasgos de cada punto de vista político, de cada extremo, ¿vale? La derecha es eso, o más o menos es eso, se podría definir así. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos la derecha, vamos a darnos cuenta de que en realidad no tiene ningún sentido, en tanto nos damos cuenta de que, claro, si tú naces en una familia rica, en un mundo de derechas naces en una familia rica, vas a tener claramente unos beneficios que no vas a tener ni de broma si naces en una familia pobre. Porque tal y como está establecido todo, si esto fuera perfectamente de derechas, si naces en una familia rica, pues vas a tener la vida asegurada probablemente porque vas a tener acceso a una empresa, al capital o a la utilización de ese capital. Y si naces en una familia pobre, a ver, puede darse el caso de que estudiando, pues a lo mejor seas un genio en algo útil, en algo capitalizable y acabes en una empresa de alguien rico y, bueno, ganando dinero, pero mucho más complicado. Y entonces las oportunidades realmente están muy repartidas, o están muy limitadas, mejor dicho, y es súper polarizado, o sea, está súper desequilibrado. Con lo cual, pensar en términos de derechas es pensar en que hay humanos de primera clase y humanos de segunda o de tercera clase. Con lo cual yo creo que estaremos de acuerdo en que pensar en términos de derechas como tal es algo erróneo, ¿vale? Ahora vamos a irnos al lado opuesto. Vamos a irnos a la izquierda. Y vamos a pensar en términos de izquierda. En términos de izquierda, vamos a llegar a la conclusión de que la izquierda lo que pretende es establecer una comunidad, un país o un gobierno en el que de alguna manera todos aportemos parte de nuestro capital, del capital que generemos. Hay una niña chillando en el piso de al lado, ¿la oís, no? Parece que no está de acuerdo con esto. A ver si deja de chillar, porque es que chillando complicado, ¿sabes? Ya os expliqué ayer en los vídeos que cuando me cruzo con gente por la calle o cosas así, se me va la cabeza, ¿vale? Parece que se ha callado, perfecto. La izquierda lo que pretende es que vivamos en una comunidad
en la que vayamos aportando parte del capital que ganamos para el beneficio público de todos en cuanto al transporte, en cuanto a la educación, en cuanto a cualquier servicio público o entendido como público, ¿vale? De manera que si lo analizamos como analizamos a la derecha, en el fondo, la izquierda es más equitativa, es más equilibrada, es más justa, por decirlo de alguna forma, es más justa, porque aunque nazcas pobre en un país de izquierdas, es más probable que tengas mucho más acceso a ciertos beneficios sociales públicos que si naces en una sociedad de derechas y naces pobre. Pero claro, vamos a analizar a la izquierda, perdón, hoy en día, ¿no? Hoy en día sabemos, y es una certeza, que el 1% de la población, o algo menos de ese 1% de la población, tiene el poder, o el poder económico, mejor dicho, o el dinero, del 90% restante. Es decir, un 1% de la población tiene el 90% o el equivalente al 90% de la población restante. ¿Qué significa eso? Que el mundo en sí es de derechas. Es decir, el mundo está establecido de una forma en la que claramente hay un pequeño porcentaje que tiene muchísimo poder económico y hay un muy gran porcentaje que tiene muy poco poder económico. Y esa es la realidad. Por lo tanto, si pensamos en términos de izquierdas, si pensamos en términos de generosidad, de compartir, de pagar impuestos y todo ese rollo, la pregunta es, ¿vale? ¿Y cómo le quitas? ¿Tú cómo le haces pagar impuestos a ese 1%? Si ese 1% de la población tiene ese poder, ¿cómo vas a conseguir a través de políticas de gobiernos que paguen el porcentaje que deberían de pagar para que esto fuera equilibrado? Vale, en términos ideológicos o en términos ideales podemos pensar que puede ser correcto o la mejor opción ser de izquierdas, pero en términos prácticos, en términos de realidad, sabemos todos que ese 1% va a buscar y va a encontrar los mecanismos necesarios para poder esconder el capital, para poder reservar su capital de forma que nunca se lo puedas quitar. Por lo tanto, el ser de izquierda significa que en nuestro pequeño porcentaje, en nuestra pequeña parte del control, sí que vamos a poder a lo mejor contribuir a unos bienes públicos o a unos servicios públicos que nos beneficien a todos. Pero a grandes rasgos, a nivel de funcionamiento macroeconómico, no vamos a poder conseguir que eso sea equilibrado, que eso sea equitativo y que eso sea justo. Es que es imposible, porque además todos estos poderes fácticos que hemos hablado en muchos vídeos, este 1%, controla las grandes empresas, controla los grandes bancos, controla las reservas federales, los bancos europeos y controla pues todas las corporaciones que nos podamos imaginar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder conseguir luchar contra eso? Por mucho que establezcamos en este sistema mercantilista empresas que puedan competir tal vez con estas macroempresas o corporaciones de las que estamos hablando, nunca podremos llegar al nivel de competir realmente si tenemos en cuenta que todo esto funciona por el capital, que existe la bolsa, que existen los valores, que existen las subidas y bajadas, que existen las inversiones y demás, ¿vale? Entonces la izquierda, en realidad, aunque evidentemente se va a notar por cómo hablo, por cómo soy, que mi tendencia evidentemente va a ser de izquierda, va a ser la de compartir, porque yo para mí, o yo no interpreto lo privado como algo importante o como algo necesario. Es decir, si yo tuviera que definirme sencillamente, yo lo que diría es que para mí lo que tendría sentido realmente es aportar mis conocimientos, aportar mis capacidades, aportar mi trabajo para el bien común y que cuando me muera la población en sí se beneficie de ello y que todos funcionáramos así. Eso sería un ideal. Eso sería como el hiper de izquierdas, pero que en realidad es como utópico, ¿no? Entonces, habiendo definido un poco todo esto, hemos dicho que la derecha, por un lado, pues no tiene sentido y la izquierda en esta realidad tampoco lo tiene, porque básicamente funcionamos con el dinero. Y funcionando con el dinero, nunca podremos llegar a competir con el poder que tiene ese 1%, ¿vale? Por lo tanto, desde este punto de vista, es absurdo definirse como de izquierdas o de derechas, porque realmente, ¿vale? O de centro, porque el centro al final, pensamos, no, el centro es el equilibrado, el centro no es ni uno ni otro, es la medida justa de cada uno, pero es que tampoco, porque es que en términos de capital, en términos de política, el centro tampoco nos va a llevar a nada, porque el problema es cómo está repartido el dinero en el mundo. O sea, tú estás jugando a un juego que va sobre dinero, que va sobre cómo inviertes ese dinero. Pero estás jugándolo en un panorama o en un tablero en el que de base ya cuentas con la desventaja total de que hay un 1% que tiene o amasa el 90% de ese capital.
Entonces ya de base no tiene sentido. De base estás jugando un juego en el que crees en unas reglas o en unos mecanismos que una parte o una pequeña porción de toda la población que vive las maneja a su antojo y hace lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo pretende luchar contra eso? Es imposible. O sea, por mucho que intentemos luchar contra eso, está claro que si ese 1% o si ese porcentaje de población intenta utilizar sus poderes económicos, que además lo hace, y lo sabemos, para controlar al 90% restante o al 100% restante prácticamente, es que lo va a conseguir. Porque si funcionamos con el dinero, a dinero nos ganan, eso está seguro, ¿vale? Entonces, venimos un poco a hablar de todo esto. A mí, a raíz de todo esto, ¿vale? Me gustaría tocar un tema rapidito que es que me parece súper interesante, que es el tema, por ejemplo, de Amancio Ortega, ¿vale? Y cómo se toma desde la perspectiva de derechas y desde la perspectiva de izquierdas. Desde la derecha, Amancio Ortega es un liberal que a través de su trabajo, de su conocimiento, de su actitud, de su empeño, ha conseguido hacer una fortuna haciendo camisas, ¿vale? Ese es el punto de vista desde la derecha. Y desde la izquierda, el punto de vista de Amancio Ortega es que al final tiene muchísimo, muchísimo capital y no aporta en impuestos el porcentaje que debería aportar para que la sociedad funcione de una manera equitativa, ¿vale? Pero es que si nos ponemos a analizar todo esto y ahora sacamos la política, porque es el objetivo de este vídeo, para mí el objetivo de este vídeo realmente es analizarlo todo desde un punto de vista real, no desde la política, no desde la izquierda o la derecha, ¿vale? Yo pienso, vale, vamos a ver. Para esta persona, y sin criticarla, entendedme, ¿para qué necesita tener miles de millones de euros? ¿Para qué lo necesita? Y saltará uno y dirá, ah, pero se lo ha ganado y es libre y es su derecho conseguirlo. Vale, perfecto, sí. Pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Este planeta es limitado. Los recursos de este planeta son limitados, ¿vale? Y está claro que la idea o lo ideal sería conseguir de alguna manera repartir todo lo que hay entre todos los que somos para que todos podamos vivir en una igualdad de condiciones o en una equidad de condiciones, ¿vale? Entonces vamos a poner una bit que tenemos, yo que sé, un piso de 100 metros cuadrados. Vamos a coger un piso de 100 metros cuadrados que es algo limitado como este planeta. Y vamos a ponernos a jugar en el mundo económico, ¿vale? El señor Amancio Ortega, por ejemplo, en este caso, y va a ser un ejemplo, sigue consiguiendo dinero, sigue consiguiendo poder, sigue consiguiendo dinero, sigue consiguiendo poder. Y de ese piso de 100 metros cuadrados que comparte con nosotros, va ganándolo metro a metro, porque a nivel económico va ganando el dinero suficiente para ir comprando metro a metro, porque esto es lo que pasa en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Entonces lo que sucede es que tú dices, vale, este hombre va comprando metro a metro de ese piso de 100 metros cuadrados y poco a poco nos vamos quedando nosotros sin metros. Y tú dices, vamos a ver, si esto está limitado, yo al final, si no puedo competir con este tipo y este tipo no deja de ganar dinero, no deja de ganar posesiones, al final este tipo se queda con el 99% o con 99 metros cuadrados de este piso y yo me quedo con uno, porque este planeta es limitado. Si nos ceñimos al poder que existe en el capitalismo o que existe actualmente, es que, bueno, pues no hay límites. Y si alguien quiere ganar 1 trillón de euros o un cuatrillón de euros, no hay límites. Si se lo gana honradamente, porque honradamente no existe, si se lo gana bajo las reglas que existen en el sistema, es lícito. Pero vamos a ver, vivimos en un planeta que está limitado. Vivimos en la limitación de las cosas, por lo tanto es importante plantearnos para qué quiere alguien tener 1 trillón de euros, un cuatrillón de euros, 20 casas o, yo qué sé, 45 empresas. Es que no tiene sentido. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer realmente todos. ¿Por qué esta persona, cuando ha llegado a la saciedad económica, cuando ya tiene dinero para vivir él, su hija, la hija de su hija y la hija de la hija de su hija, ¿por qué no para e intenta contribuir a el bien común, a la equidad común y a el bienestar del planeta, a convivir con con esas limitaciones y a tener en cuenta que vivimos con unos recursos limitados y lo que tenemos que intentar hacer es repartirlos equitativamente entre todos? ¿Por qué eso no sucede? Porque para mí esa es la pregunta. O sea, ¿por qué la gente o esta gente tan poderosa está educada de una forma en la que en ningún momento concibe que este es un mundo global, colectivo, de muchas personas y que si sigues haciendo eso, lo que estás haciendo es limitar los recursos de aquellos que, entre otras cosas, a lo mejor no han tenido la misma suerte que tú o los mismos conocimientos o las mismas oportunidades para conseguir lo que tú estás consiguiendo?
¿vale? Esa es la realidad. Porque es lo que vengo diciendo, si nos ceñimos a la izquierda o a la derecha, pues bueno, pues yo qué sé, pues seguiremos en una ideología limitante y limitada que nos haga vivir en una horquilla limitada de pensamiento hacia un lado o hacia otro. Pero es que la realidad es esa, vivimos en un planeta limitado. Yo lo que me pregunto es, ¿de qué sirve entonces la educación? ¿De qué sirve entonces venir a vivir si vivir significa competir constantemente por cada vez abarcar más, cada vez conseguir más, cada vez ir a por más? O sea, si esta persona tiene, a lo mejor, seguramente tiene más de 100.000 millones de euros, ¿vale? ¿Para qué quiere 101.000 millones de euros? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no se dedica a vivir con lo que ya tiene y a dejar espacio para los demás y que el orden se restablezca solo? Porque es lo que yo no entiendo. No nos damos cuenta de que en realidad estamos educados para ser eso, o para que el éxito sea eso. No para que el éxito sea vamos a aportar, ayudarnos entre todos, ahora me toca aportar por aquí y aprender esto, y ahora me toca aprender esto otro, y qué maravilla, porque vivo con la sensación de que cada día puede ser una oportunidad para aprender algo nuevo, y vivo con la sensación de que puedo seguir enriqueciéndome de los demás y seguir enriqueciendo a los demás. No, vivimos en una competencia total en la que los que somos menos afortunados no tenemos tiempo y no tenemos paciencia, o no podemos tenerla porque vivimos entre la ansiedad y el estrés, para tener la tranquilidad de aprender cosas nuevas, para tener la tranquilidad de entender qué nos apetece hacer cada día, porque estar o dar por seguro de que si no viviéramos en esta realidad en la que estamos obligados constantemente a trabajar, a pagar impuestos, a conseguir beneficios para pagar una hipoteca, para pagar un coche, para pagar la escuela de nuestro hijo, para pagar cualquiera de estas cosas, dad por seguro que seríamos mucho más productivos naturalmente. No quepa la menor duda, porque yo lo tengo comprobado tanto en mí como en otras personas, que si cada uno de nosotros tuviéramos la tranquilidad, la seguridad, la certeza de que tenemos comida, de que tenemos casa, techo, de que tenemos una cama, de que tenemos espacio para pasear, cierta libertad, cierta educación mental, es que nos levantaríamos por la mañana con ganas de pensar qué podemos aportar hoy, en qué nos gustaría poner nuestro esfuerzo hoy, y estoy seguro de que aportaríamos laboralmente, entre comillas, muchas más horas de beneficio a la comunidad de las que aportamos actualmente, y además no serían obligatorias porque serían de voluntad pura. No os quepa la menor duda. Sin embargo, vivimos en un mundo, como vengo diciendo en este vídeo, en el que seguimos sumergidos en el pensamiento de la derecha o de la izquierda, cuando ninguna de las dos, como he venido diciendo en el vídeo, como tal, no tiene un sentido para el bienestar real, para el vivir real, para la libertad real, para la felicidad real, para la evolución real, porque podemos pensar que la economía ha ayudado al desarrollo de la comunidad o de la humanidad. En cierta manera sí, pero si en vez de invertirlo en economía lo hubiéramos invertido en intentar ayudarnos a nosotros mismos, en intentar tener la empatía necesaria para ayudarnos a desarrollar nuestros dones y talentos y colaborar conjuntamente, ¿quién nos dice a nosotros que no nos hubiéramos desarrollado muchísimo mejor, no solo en términos de desarrollo en cuanto a tecnología, sino en términos de desarrollo personal, si lo hubiéramos hecho desde ahí? O sea, ¿cómo sabemos que el capital ha sido o se ha utilizado para desarrollarnos mejor que la empatía, que los valores reales, que el amor real, que el pensar en los demás y que la ética en sí misma? O sea, nadie lo puede demostrar esto. Por lo tanto, que no nos tomen el pelo. Ni derecha ni izquierda, y no nos posicionemos, porque en el fondo nuestra mente es tan inmensa, tan infinita y tan capacitada que es capaz de comprender por qué hay gente que piensa en derechas y por qué hay gente que piensa en izquierdas. Y os vais a dar cuenta de que es comprensible en términos de ignorancia que alguien pueda pensar en izquierdas y que alguien pueda pensar en derechas. Porque es comprensible, ambas son comprensibles. Y solo nos desarrollaremos o evolucionaremos debidamente cuando nos demos cuenta de que nosotros en realidad estamos muy por encima de todo eso. Espero que el vídeo haya sido útil, espero que el Macarrilla os haya aportado nuevas perspectivas para interpretar la política desde casi fuera de la política. Y bueno, dicho lo dicho, nos vemos en próximos vídeos y os mando un saludito muy cálido y muy caluroso, como el calor que hace en España actualmente. Chao.